Modelos evolutivos de la adquisición de la lectura, parte 2. Ya, ¿cierto? Vuelvo atrás. Este era el modelo de Marx, ¿cierto? Y Friedman. Y este es el otro modelo, dentro de varios que hay, profesores, de Frick, ya, del 85. Él propone 3 secuencias, ¿ya? Ojo que cuando hablamos de secuencia tiene que ver que es un proceso, ¿cierto? Paso 1, paso 2, paso 3, ¿cierto? A la medida que voy superando cada una de esas etapas o fases, voy desarrollando esta habilidad, es decir, voy aprendiendo a leer comprensivamente, ¿ya? En un primer momento, este lector incipiente, ¿cierto? Este pequeño lector que está recién, que conoce ya cuál es el alfabeto, ¿cierto? Que ya tiene claridad de que existe la sílaba, ¿cierto? Este incipiente lector lo que logra es identificar la grafía, ¿cierto? A partir de que conoce el abecedario, ¿ya? Es capaz de reconocer la unión de la L con la A, por ejemplo, ¿ya? Y saber que ahí hay una sílaba, pero que además tiene que empezar, ¿cierto? Con el tiempo darle un significado a esa palabra, ¿ya? Y entonces, a partir de la asociación concreta de la grafía, es decir, de cómo está escrita la palabra, para darle un significado determinado. Solo con palabras familiares, ¿ya? Por eso generalmente partimos con cosas como muy elementales, ¿cierto? Y generalmente partimos con la imagen, ¿cierto? Ponemos la casa y al lado la grafía de cómo se escribe casa. Cosa que, si ve la palabra casa escrita y ve la imagen al lado, por memoria al principio, visualmente, la empieza a asociar, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando le sacamos la imagen? Y le ponemos solo la grafía. ¿La va a reconocer? Las palabras familiares sí, va a empezar a reconocer las palabras como casa, la palabra mamá, la palabra papá, palabras que son fonéticamente fáciles de pronunciar y que están asociadas a imágenes que son muy cercanas a mí, ¿ya? Luego dice, o posteriormente, mediante estrategias alfabéticas, el lector realiza la conversión mecanizada entre grafema y fonema, ¿ya? Permitiéndole identificar todo tipo de palabras. Pero ojo, que aquí todavía estamos a nivel mecánico, ¿ya? Es decir, le saco la imagen, le saqué el dibujo de la casa, le saqué el dibujo del árbol, le saqué el dibujo de la flor, ¿ya? Y esa persona logra unir letra por letra y arma la palabra, ¿ya? Algunas palabras las familiares las reconoce, por lo tanto sabe lo que significa, ¿ya? Otras las tiene que empezar a asociar mentalmente con palabras que quizá en el tiempo ha usado, ¿ya? Piense que, y eso es una invitación que hay que hacerle tanto a los niños como a los adultos, ¿ya? Que la persona cuando lee, ¿ya? Está leyendo algo que ya conoce. El lenguaje, el ser humano ya lo conoce, lo usa a diario. Por lo tanto, ¿cómo logramos que ese lenguaje que él utiliza a diario, cuando vaya a leer, salga de eso mecánico, ¿ya? Que logre asociarlo con una palabra, que logre entender el significado de la palabra y que sobre todo, y lo más importante, que logre entender lo que dice la oración y que no esté pensando en la, en la casa, en la es muy bonita por separado, sino que le dé una unidad, que diga la casa es muy bonita. ¿Qué significa eso? Ah, ya, que rápidamente ese lector diga, ah, ya, esto está hablando de una casa y esta casa es muy bonita y es muy grande y es muy pequeña, qué sé yo. Eso estaríamos como en la fase 1 y 2. ¿Ya? Finalmente, cuando supera eso y logra unir todas las palabras, ¿cierto? Y logra entender lo que dice la oración, el hablante ya se empieza a fijar en otros detalles. Por ejemplo, ortografía, ¿ya? Le es más fácil reconocer, por ejemplo, la palabra casa, ¿cierto? De hogar y vivienda, o la palabra casa, que viene de cazar, ¿cierto? O de cazador. Entonces, en ese sentido, ahí empiezan las discriminaciones, por ejemplo, de ortografía literal, ¿ya? Esta palabra se escribe con C o con S, con Z o con S. ¿Lleva H o no lleva H? ¿Ya? ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Entonces, ahí ya estamos en un nivel donde es capaz de identificar la palabra como completa, ¿ya? Bien escrita, diríamos,
ya del lenguaje más formal. Por lo tanto, partimos de algo que reconoce palabras elementales, porque le son muy familiares y porque le asociamos siempre un dibujo quizás al lado, hasta que después le sacamos el dibujo y le decimos, ya, construye tú solo la oración y empieza a unir palabra por palabra de manera mecánica hasta que logra darle un significado completo a la oración y después la une con la otra oración y es capaz de entender el párrafo. Tanto así que ya en un momento determinado es capaz de discriminar entre la palabra casa que se escribe con S y con la que se escribe con Z, por ejemplo. Ahí ya estamos llegando a un modelo ya avanzado de lectura.